Amigos de Gimnasio Mental, ¿alguna vez se han preguntado cómo una persona entra al tema digital o cuando se topan con personajes que tienen una respuesta o una estrategia muy clara y vende y se ve muy joven? Pues ya con este antecedente, el día de hoy tenemos a nuestro instructor de Click con Meta, que la verdad todos lo amamos porque así como lo ven también tiene una paciencia, como lo vemos de joven, tiene una paciencia para explicar, para decir que yo no tendría. Vamos a darle una fuerte bienvenida a nuestro amigo Walter Rotzinger. ¡Bravo! Gracias, Ale, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, de estar en la plática y de tener un entrenamiento en gimnasio mental que al parecer les ha gustado al público y eso también me alegra mucho. O sea, ya lo escucharon, ven qué bonito habla. Yo quisiera así con esa mesura, pues, poder dirigirme. Muchas gracias a ti, la verdad, para mí es toda una inquietud el saber tu historia de vida, desde por qué un Walter Rotzinger está aquí en León, si sí, vieron claro. Y nos lo dejaron los extraterrestres, cuando vino el Papa, dejó aquí una semilla. La semillita. ¿O qué pasó? Pero pues si quieres vamos iniciando y vamos... comenzando con tu historia de vida, ¿de dónde vienes? ¿Porque tu apellido es alemán? Sí, prácticamente mi familia o mis ancestros, digámoslo así, de parte de mi mamá, vienen de Alemania. Yo nací aquí en León, pero ahora sé que hay una historia muy profunda en cómo llegaron mis bisabuelos, tatarabuelos y luego bisabuelos, aquí a México. Normalmente pues vino la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde pues, empezaron a esparcirse por todo el mundo y algunos llegaron acá a México. Ah, ya, sí, que más o menos tengo idea de que el gobierno los recibió, ¿no? Sí, exactamente. Ok, perfecto. Pues miren las consecuencias, ya me siento como más privilegiada. Oye, y entonces, ¿tú eres de aquí de León? Sí, yo nací aquí en León, yo me crié toda la vida aquí, no tengo como que mucha experiencia en el extranjero, la verdad. Digo, sí tengo algo de la cultura o de mis ancestros, pero no es como que estoy 100% empapado en eso, la verdad. O sea, tú ya eres mexicano. Sí, soy más mexicano que nada. Ok, ¿y eres hijo único? ¿A qué se dedicó tu mamá, tus padres? No, yo tengo 2 hermanas, yo soy el del medio. Entonces, bueno, principalmente tengo mis papás, los dos pues, son mexicanos y todo. Mi abuelo es el que está más apegado a la nacionalidad alemana. Él sí tiene toda la actitud y la cultura alemana, okay. Porque pues vivió con su papá y su mamá era española. Entonces tengo ahí ambas vertientes, tanto la alemana como la española. Y entonces, ¿a qué se dedicaban tus papás? ¿Cuál fue tu contexto, no? O sea, eres el hermano del medio y tus papás, o sea, ¿en qué contexto creciste? ¿Qué hacían tus papás? ¿Cuál era la dinámica familiar en tu infancia? Mira, mi papá siempre ha sido zapatero, ¿no? Aquí en León pues, es muy común el oficio del zapato. Y mi mamá ha hecho esta labor de combinar la parte de ama de casa con su pequeño emprendimiento que ella todavía hoy en día se dedica a la parte de pedicurista y toda esta parte de las uñas. Recientemente ella se especializó en toda la parte de pues pedicura más enfocada a la salud, más que a la estética. Ah, ok. ¿Que sea algo como a la podología? Sí, okay. Más apegado a la podología que... Pero entonces tus papás siempre trabajaron cuando tú estuviste niño. Sí, prácticamente mi papá cuando yo empecé a tener razón. Él tenía un negocio de zapatos junto con otros socios
y le iba bien. Y a la par mi mamá igual tenía su pequeño espacio ahí dentro de la casa y atendía. Normalmente ha atendido más a personas de mayor avanzada, de edad avanzada, perdón. Normalmente yo he visto esos cambios tanto de la parte de emprendimiento como de la parte del trabajo como tal. Ok, ¿y tú como tal creciste más con el contexto comercial de tu mamá o de tu papá? ¿O de ninguno de los dos? Realmente de mi papá, porque mi papá es más la parte de ventas, la parte de conseguir proveedores, tiene muchas relaciones dentro del calzado, entonces o sea, yo viéndolo como papá diría, no, pues no creo que lo conozca tanta gente, pero ya sales a la calle con él y todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces Ok. eso está interesante de lo que él ha hecho. Entonces, tú creciste pegado a las ventas, o sea, con tu papá enfocado en ese tema. Sí, pues desde niño me llevaba a la fábrica de calzado, desde cómo se hacían las hormas y todo eso, hasta cómo él iba y hacía la parte de ventas, la parte de compras. Ahora sí que he estado involucrado en esa parte desde muy chico. Wow. Y luego, ¿cómo fue tu adolescencia, tu infancia? ¿Siempre fuiste como ese clásico niño que le gustaba la tecnología o estabas muy alejado de ella? Pues realmente sí, o sea, desde muy chico pues empecé a visualizar este tema, primero pues con la tele, ¿no? Porque yo pues, soy de la última generación de que veíamos solo tele y luego llegaron las computadoras, que bueno, las computadoras al principio, como se acuerdan, era muy cara tener un computador o internet incluso, ¿no? Y ya después en mi preadolescencia y adolescencia ya hubo una computadora en casa y ahí es donde pues yo me encanté, ¿no? Porque aparte lo pusieron en mi cuarto. No. Sí, porque, bueno, pues como éramos una familia de 5, pues mis papás estaban en un cuarto, mis hermanas en otro y yo solito, ¿no? Ah, Entonces, ahí le sobra espacio, ahí le va la Exacto, mesa de la computadora. exacto. Entonces desde ahí empecé a picarle y sí, me gustaba mucho, primero pues con los videojuegos de la computadora y ya después pues con las redes sociales, ¿no? Ay, no, espérame, ya te echaste el salto cuántico de redes sociales. Bueno, o sea, todavía no lo usaba como de forma profesional, pero sí, pues empezando a picar, pues, a toda la tecnología. Y entonces, ¿decides estudiar algo relacionado a eso? No, No. en la prepa justamente yo estuve dentro del área, pues, bueno, en el colegio que yo estudié solo había 2 áreas. La humanista, que se dedicaba a toda la parte de administración, de contabilidad, de psicología y así, y la parte de matemático y biólogo. Entonces, como yo me empapé más de esa parte matemática y de biología, con el tiempo, como yo hacía mucho deporte, me fui por la parte de nutrición. O sea, No. cuando salí de la prepa, me fui a nutrición, a la universidad, a ¿Y dónde estudiar. estudiaste nutrición? La carrera de nutrición la estudié en la Unitec. No, o sea, si alguien me hubiera dicho que entonces eres nutriólogo, Walter. Sí, o sea, en teoría sí. Ah, en papel, en No, pues papel sí. aparte del papel, pues ya tengo más años de mercadólogo que de nutriólogo. Oye, a ver, pero acabaste la carrera de nutrición. Sí, la acabé y pues prácticamente no me dediqué mucho tiempo, la verdad, a nutrición. Pero ahí no sentiste a mitad de carrera, no, esto no es lo mío, pero lo acabo, o ya hasta que terminaste, o cómo estuvo ahí. Ahí hubo una historia interesante porque sí me encantaba estudiar nutrición, era muy interesante para mí, pero llegó ya los últimos cuatrimestres, porque estaban en cuatrimestres, llegó un profesor que igual daba anatomía o algo de epidemiología, eh, y él tenía la necesidad de que alguien lo ayudara con sus redes sociales, porque él tiene una clínica y ahora, bueno, él empezó con una clínica y ahora tiene 2.
Y yo, pues como por ser barbero, la neta, Ay, ¿no sabías nada de redes sociales o qué? en esa parte de marketing no. Ah, O sea, realmente sí sabía obviamente qué es lo que se publica y pues yo era consumidor de las redes sociales, pero tanto así como que una estrategia de marketing digital y así, pues no, todavía no tenía nociones. Y pues yo por ser, te digo, barbero, le empecé a ayudar a este profesor con esa parte. Ajá. Y ahí como que cambió mi chip. ¿Por qué? ¿Que te gustó o qué? Sí, como que me empezó a animar más esa parte de marketing. Me refiero a que se me hacía un poquito más interesante que la nutrición. Digo, la nutrición me sigue pareciendo interesante. La aplico hoy en día conmigo mismo y con algunos familiares, pero no es algo con lo que yo me dedicaría. ¿Por qué? Porque hubo un punto en que yo empecé a hacer mis prácticas y me frustraba mucho porque veía que no me hacían caso en esa parte de seguir una dieta, de seguir un régimen, sobre todo a las personas que ya tenían una enfermedad, ¿no? Entonces, como me frustraba mucho en ese aspecto, como que me empezaba a desenamorar de esta parte de nutrición, la verdad. Y me empezaba todavía más a enamorar de la parte de redes sociales. Y oye, y entonces, si terminaste, le ayudaste a tu profesor, ¿seguiste ayudándole? Sí, pues de hecho, este profesor hoy en día sigue siendo uno de mis clientes y fue mi primer cliente, ¿no? No, bueno, entonces ahí fue donde te empezaste a especializar y especializar y especializar. Exacto. Primero pues empecé con toda la parte del sector salud, porque pues como él era médico y tenía su clínica médica y todo esto, ofrece todavía distintos servicios, que odontología, que la parte de ginecología, psicología, nutrición, o sea, el primer trato era, ok, le ayudo y a ver si me da espacio ahí dentro del consultorio, dentro de su clínica, ¿no? Pero ya después pues mutó más a la parte de puramente campañas, ¿no? Y ahí pues empezamos a hacer videos, empezamos a hacer cosas para su página que le empezó a ayudar mucho. A ver, espérame, vámonos por partes porque Sí, tengo sí. muchas preguntas. Claro. Entonces, inicias con él haciendo campañas. ¿De eso hace cuánto tiempo estamos hablando? Como hace 8 años, ya casi, sí, como 8 años. Entonces, Ya. antes de la pandemia. O sea, Sí, antes de la mucho pandemia antes. fue tu clic con el tema digital. Sí, 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 sí. Sí, antes de la pandemia, prácticamente 2018, yo ya me estaba empezando a dedicar a la parte de redes sociales. Y ahora, hace 8 años, antes de la pandemia, no sé si tú puedes acordar, danos un contexto de cómo estaba el marketing digital en el sector salud. O sea, ¿ya había mucho boom o se empezaba? Ese punto es interesante. Era un sector que era muy difícil. ¿Por qué? Porque te bloqueaban por cualquier cosa, porque como el tema de la salud es delicado, o sea, de que empezaban a haber pues estafas con, por ejemplo, suplementos, ¿no? Que, este suplemento te va a hacer bajar de peso en un mes, ¿no? Ese tipo de cosas ya empezaban a perjudicar el tema de la salud. Entonces sí era complicado porque al principio era, a ver, si subo esto, me lo bajan, no me lo bajan, me permiten hacer campaña o no me permiten hacer campaña. Entonces era mucho de experimentar qué era lo que funcionaba. Y sí era difícil en ese entonces en el tema de salud. Y hace 8 años era como todavía, ahorita ya es, no tienes redes, no tienes, o sea, ya es como un error, ¿no? Quien tiene un Claro. negocio, sobre todo en el sector salud. Claro. Hace 8 años era común, o sea, ya así como, a lo mejor no tanto como ahora, pero sí ya quien abría o tuviera una clínica, ¿ya era forzoso manejar las redes o no? En México apenas estaba el auge o empezaba el auge de estar los negocios en redes sociales, porque obviamente ya había mucha gente en redes sociales en ese entonces, pero negocios como tal todavía no le apostaban mucho, sobre todo aquí en León había muy pocos que le apostaban al tema de redes sociales en el 2018. Digo, no era todavía un medio
muy rentable, pero ya empezaba a dar frutos. Y a ti, en ese momento, ¿qué fue lo que te dijo? Quiero saber más. ¿Qué fue lo que te gustó? Mira, tengo un antecedente porque si somos analíticos, tú ya tenías el antecedente con tu papá en relación a las ventas, ¿no? Claro. Entonces, eliges una carrera que te lleva al tema de la salud, donde te ponen, mi hipótesis al respecto es en un nicho poco explorado y te vas para allá. Claro. Y tu caso puede ser el de muchos chicos ahora que terminan una carrera, pero deciden y les hace tanto impacto o hacen match con algo que no tiene que ver nada con lo que estudiaron, pero eso tampoco ya a estas alturas ya no se necesita, no necesitas el documento. Entonces, aquí lo interesante es que nos platicaras cómo fue tu paso y en qué fuiste pagando y especializándote, porque de verdad estoy súper impresionada de que Walter en este momento diga que es nutriólogo, viendo todo lo que sabe. Entonces, ahora sí, ya te cedo el micrófono. Claro. Pues mira, obviamente el tener estos retos de cómo ayudarle más a mis clientes, o en este caso al cliente que tenía, que era el doctor, para que pues impactara bien la publicidad, pues yo empecé a estudiar sobre el tema, es decir, a meterme a cursos. Ya después, como unos 6 meses después, me metí a una especialidad. O sea, yo ya tenía mi carrera, pero me metí a la especialidad de marketing. Y ahí me di cuenta que los conceptos básicos del marketing, pues, que es la comunicación, que es pues, todo el concepto tal cual de la publicidad, se pueden aplicar pues, a cualquier tipo de negocio, o sea, no nada más al tema de la salud. Entonces, sí, al principio empecé probando mucho, obviamente en la parte digital ya empezaban a ver estos cursos en línea de cómo hacer una campaña en Facebook, de cómo hacer una campaña en Google y así. Entonces los iba tomando conforme iba teniendo esa necesidad o esa hambre de tener mejores resultados. Siempre he buscado pues actualizarme con ese tema, porque también me di cuenta después de estudiar esos 6 meses, esos 8 meses en total de puras campañas de marketing, que prácticamente a los 2 meses volvió a cambiar. Sí, no, es que es Entonces, increíble. Como eso me llamó mucho la atención, porque también soy mucho autodidacta. Sí, he estado en la parte de lo tradicional, de la educación tradicional, pero la verdad me gusta más la parte de autodidacta. ¿Pero eso siempre fuiste desde niño o hasta que das con lo que te gusta te haces autodidacta? Sí, prácticamente sí, porque he sido más introvertido que extrovertido en lo que es toda mi historia de vida. Oh, wow. Y por ejemplo, también soy músico y baterista. Entonces, esa parte de la música y la batería lo aprendí nada más escuchando y viendo. Realmente no estuve en una clase como tal. Sí estuve en clases, por ejemplo, de guitarra, de violín y así, pero no tal cual de batería. Y hoy en día soy mucho más bueno en la batería que en los otros instrumentos. Pero esa parte de ser autodidacta siempre me impulsó a conocer más, o a indagar más de cómo tener mejores resultados. Y pues eso me ha llevado a estudiar no nada más con expertos en México, sino en España, en Estados Unidos. Me especialicé en inglés business, justamente porque pues, la mayor parte de los especialistas en el marketing están en Estados Unidos, y ellos tienen ahora sí que esta misma visión que yo, que es seguir aprendiendo, seguir haciendo incluso algunos experimentos, conociendo más y actualizarse lo más pronto posible, porque este mercado digital cambia muy rápido, y más con la IA, ¿no? Que la inteligencia artificial vino a revolucionar todavía más esa parte. No, pues
ya tengo una lista, dejen, cuando me ven aquí es que estoy escribiendo la pregunta. Entonces, ¿qué pasa en el hospital? Se lograron ahorita vamos a hablar antes de pandemia, todavía no llegamos a pandemia. Claro. La cronología. ¿Qué pasa en tu trabajo en el hospital? Si te metes a estudiar, te metes a ver, dijiste, cómo ayudar, ¿no? Cómo hacer que llegue el mensaje. ¿Qué pasa? Si se llegan a las ventas, hubo un boom. ¿Qué sucedió ahí? Sí, pues empezó el boom de la clínica. Se empezaron a llenar las agendas, que es ahí donde pues el doctor dijo, pues está interesante, que se están dando los resultados. Y yo la verdad, pues ahí ya empecé ya había salido de la carrera, yo ya tenía la necesidad de empezar a ganar dinero, porque pues con mi profesor pues, le cobraba lo mínimo, o sea, lo mínimo que yo consideraba en ese entonces, que era lo mínimo, obviamente, pues para aprender, ¿no? O sea, realmente me pagaban para aprender. Ahí aplicabas lo que... Sí, ahí aplicaba, pero pues también pues le fue de mucho beneficio. Hoy en día esa clínica ya es otra. O sea, ¿Y nos puedes decir más? ¿El nombre de la clínica? Sí. Claro que sí, se llama Médica Vital Integral, tiene 2 sucursales. La principal con la que yo empecé fue en Río Mayo, y actualmente tienen un año ya con otra que está en Avenida Pradera. Entonces ya... O sea, la de Avenida Pradera, ya les dio al doctor para abrir otra clínica. Sí, sí. Muy bien. Sí, y la otra clínica está mucho más grande. Wow. Entonces, bueno, pues como me dio la necesidad de ganar dinero, bueno, ahí a la par ya estaba... Yo empecé a trabajar desde los 15 años en restaurantes. Entonces yo me pagué la carrera y parte de nutriólogo, trabajando en restaurantes. Entonces también esa parte me especializó también en la parte de restaurantes y todo el sector de comida. Entonces ahí tenía ya 2 nichos, digámoslo, ¿no? La parte de salud y la parte de restaurantes. Entonces empecé también a buscar mucho esta parte de hacer marketing para restaurantes. Y justamente en ese entonces, como pues todavía no me daba ingresos lo del marketing, yo estaba trabajando de gerente en unas salitas. Entonces empecé también a hacer campañas para las salitas. Igual, de a gratis también. No, bueno, así se empieza. Sí. Y luego entré en ese primer periodo de mi carrera, digámoslo, a Proempleo. Entonces ya ahí me dije, ok, quiero negocios, tengo que especializarme en la parte de negocios. Y entré a Proempleo y ahí pues ya ves, te dan una capacitación de cómo hacer un buen negocio. El PIE, claro, que deben de ir. Sí, exactamente. Y súper recomendado. Hoy en día pues ahí pues conocí a Jesús Troncoso, a Humberto Ramonet, que pues, también han sido referentes para mí y yo los he visto crecer y eso ha sido muy bueno, tanto para mí como referencia, como para el conocimiento que en ese entonces dieron, ¿no? Que sí aplicaban lo que enseñaban, ¿no? Entonces, ahí en Proempleo pues empecé a conocer más empresarios, más emprendedores, y pues empecé a tener más clientecillos de distintos sectores, porque pues, realmente el tema de marketing pues sí se puede aplicar pues, a cualquier negocio. Es como pagar la luz, el agua. Es un servicio realmente que todos los negocios lo necesitan, sí o sí. O sea, si lo aplican ellos mismos, mucho mejor, pero también las agencias que los apoyamos también lo necesitan, porque pues, es la forma en que se dan a conocer. Hoy en día ya no es tan funcional, por ejemplo, un volante, digo, sí es funcional, pero ya no es tanto como antes de toda la parte de la tecnología, ¿no? Claro. Oye, y llega la pandemia, bueno, ya entonces te llenas más de clientes, pones tu despacho, o sea, terminas Proempleo, pones tu despacho, me imagino que en tu casa. No. ¿Qué hiciste? Termino lo de Proempleo, empiezo con un poquitos más de clientes y de ahí entré a un networking
donde conocí a mi actual socio, que es Gerardo Vázquez. Ajá. Él empezó haciendo páginas web y es algo que yo veía como necesidad, la parte de páginas web, o sea, que acompañaba el tema del marketing, no solamente redes sociales. Entonces dije, pues él me puede ayudar con esta parte, pues empecemos como que a colaborar juntos, ¿no? Y de ahí, en el 2019 empezamos, bueno, anteriormente se llamaba Neomarket, la agencia. La empezamos ahora sí que desde nuestras casas. Íbamos mucho a los famosos coworks y ahí empezábamos a trabajar, ¿no? Ajá. Él y tú, así. Él y yo, y sí, pues empezamos ahí a desarrollar, incluso empezamos a especializarnos en branding también. Digo, al principio pues tienes que apostarle un poquito de todo, ¿no? Claro. Después ya nos fuimos especializando, pero sí, al principio hacíamos páginas web, hacíamos campañas, hacíamos logos, hacíamos naming, fotografía de producto, pues ahora sí que un poco de todo con relación al marketing. Ok. Y antes de la pandemia fue cuando conociste a Jerry. Sí. Okay. Justamente a principios del 2019 lo conozco. Como a mediados del 2019 ya hicimos la agencia como tal. Te digo, al principio se llamaba Neomarket, luego nos dimos cuenta que ya estaba registrado y era una agencia de Ciudad de México, entonces dije, pues ya nos lleva un camino ganado. Entonces, entre Jerry y yo escogimos un nombre que es el que hoy en día tenemos, que es Keyboard Studio. Keyboard, que es un teclado, literalmente en español significa teclado, y el teclado normalmente nosotros lo utilizamos para conectarnos con la tecnología, ya sea en el celular, en la tablet, en la computadora, etcétera. O sea, el teclado es parte de que la conexión entre el ser humano y la tecnología se está dando, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que dijimos, oye, este es un concepto que podemos explotar, el cómo a través de la tecnología nos podemos dar a conocer, cómo podemos dar a conocer a los demás negocios, y ahí empezamos, ¿no? El tema y el camino de la agencia. Antes de continuar, quisiera preguntarte, y antes de que tú te asociaras con Gerardo, uh-huh, en esta retrospectiva y en esta expertise que tú tienes y que dices, no, pues yo inicié y me aventuré y hice y estuve a prueba y error. Entonces, desde esos inicios con tu profesor y en la clínica, uh-huh, y antes de asociarte con Gerardo, tú ahorita, Walter, ¿qué diría que hizo bien? Dices, no, yo no sabía que hice bien esto para lograr estos resultados. Pues yo creo que más que nada el aventarme a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque eso que te digo que es la parte de el ser autodidacta, el no tener miedo a cagarla, porque también la cagué mucho al principio y incluso la sigo cagando. Es como que no soy el dios del marketing. Obviamente sigo aprendiendo, pero esa parte de no tenerle miedo al equivocarme, digo, sí tenía cierta sensación de no querer fallarle a mis clientes, pero no me topaba con pared, sino que pues, la saltaba, o sea, saltaba esa barrera y hoy en día es lo que yo creo que me ha dado resultado no solamente con mis clientes, sino como empresa propia, y con todo lo que sé, eso es lo que yo digo que me ha servido mucho, el no tenerle miedo al equivocarme, al aprender de mis errores, al mejorar y al seguir adelante. Y en relación a qué hiciste bien como estratega digital, por ejemplo, yo sin saberlo, lo que hice fue enfocarme en las ventas, fue enfocarme en la atención al cliente, fue enfocarme. ¿Ubicas algo que en estrategia fuiste haciendo con uno o con otro cliente que llegara, que tú hacías y que veías que en otros lados o en otros despachos se hacía, pero tú le apostaras a hacer algo innovador? Yo sé que va por ahí. Sí. Hoy en día tenemos hecho una metodología que es por medio de la comunicación. La comunicación es
fundamental para que se den los resultados, porque la comunicación prácticamente es lo que conecta el mensaje con el mensajero. Entonces, eso es lo que intrínsecamente ya lo estaba haciendo, hoy en día ya lo tenemos más que claro, ya es una metodología que utilizamos con cada uno de nuestros clientes, pero la comunicación siempre fue lo que nos ayudó al conectar primero con el negocio con el cliente y segundo a crecer esos A ver, entonces negocios. defíneme un poquito más a qué te refieres con comunicación, porque a lo mejor tú lo tienes muy claro, pero cuando me dices la comunicación es clara, ¿qué es? ¿A qué te refieres? ¿Qué es la comunicación? Pues realmente el ser muy claro con qué es lo que vendes. O sea, porque en ese entonces, sobre todo en la parte de salud, sí bloqueaban muchos anuncios precisamente porque se veían como ficticios o fraudulentos. Entonces, cuando tú por medio de la comunicación expones un producto, un servicio de la salud, de tal forma que lo ves o que lo ven las personas del exterior como un beneficio o una solución a un problema y no tanto como una receta mágica o como un solucionador instantáneo, precisamente empieza a tener mejores resultados a un mediano y un largo plazo. Okay. Esa parte también creo que ha sido fundamental, el no apostarle al corto plazo, no solamente en mi negocio, sino es lo que siempre le digo a mis clientes. El corto plazo siempre te puede traer buenos resultados, pero es mejor que le apostemos a largo plazo porque es donde ahí realmente ves la miel, ¿no? La ganancia, el fruto del buen trabajo, ¿no? Ok. Y bueno, ahora sí, llega pandemia, ¿y qué pasa? Ahí sí se puso complicado porque pues en el 2019 apenas estábamos empezando bien el negocio, entre Jerry y yo. Vino pandemia, pues ahora sí que se cerraron algunas posibilidades como el ir a los network presencial o el ir a visitar a los negocios en presencial. Nosotros todavía no aplicamos tal cual la publicidad dentro de nuestro negocio, pero pues llegando pandemia, ahora sí que todo el mundo se fue al Zoom, a los Meets. Empezamos ya a interactuar más con esta parte de hacer algunos cursos y talleres digitales, y ahí empezó pues esta parte de romper barreras. ¿Por qué? Porque ahorita, antes de la pandemia era solo León y nada más, ¿sale? Y después de la pandemia empezamos ya a tener algunos clientes de afueras, que eso nos ayudó mucho. El participar obviamente en clases en línea o en network en línea también nos sirvió mucho, conocer gente. Sin embargo, también fue una etapa dura del negocio porque a pesar de que sí se estaba dando a conocer la agencia, nuestros servicios, mucha gente le tuvo miedo al apostarle a la publicidad. Sí, claro. Entonces, para nosotros se nos hacía muy complicado que en ese momento de crisis la gente apostara a invertirle en la publicidad. Entonces, en los primeros, 6 meses nos iba muy bien y después de ahí íbamos en declive. ¿Por qué? Por lo mismo del miedo que metían a los emprendedores, de que ya no va a haber gente que te compre, etc. Mientras a la par los que sí le apostaron les fue muy bien, la verdad. ¿Ya ves? Entre ellos pues fue la clínica, claro. porque pues, se dedicaba a eso. No, y ya tenía todo el camino Exacto, recorrido. Ya tenía el camino recorrido. Pero pues con un par de clientes pues no lo hacíamos. Entonces ahí nos obligó en el 2021 a digamos, entre pausar o tener medio tiempo de la agencia, y Jerry y yo pues, conseguimos trabajos individuales en otras agencias. Ajá. Primero pues con la intención propia mía de yo aprender más sobre más cosas y que a la par pues yo estuviera teniendo un sueldo, digámoslo, seguro, y aprender más cosas para mis clientes que ya tenía
seguros, más lo que iba entrando de vez en cuando, ¿no? Entonces, en el periodo del 2021 al 2022, Jerry y yo pues estuvimos trabajando en otros lugares, que nos dio más conocimiento, que nos dio la posibilidad pues de aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque allá se manejaban presupuestos solamente para lo digital, estrategias como embudos. Ya eran cuentas más grandes, ¿no? Sí, De ya eran clientes cuentas más más pesados, donde ustedes ahí pudieron agarrar experiencia. Exactamente. Y entonces, pues llegó el momento en que volver a retomar al full la parte de la agencia entre Gerardo y yo. Y en ese inter también, pues conocimos a personas, expertos en gráficos, expertos en videos, expertos en páginas web, pues que a la par nos ayudaban A ser integrales. A ser integrales, sí, exactamente, y a crecer nuestro negocio. ¿Y cuánto tiempo duraron trabajando así? O sea, en esa estrategia de ir y aprender de una agencia donde tuvieran unas cuentas con... Sí, yo personalmente duré así entre la agencia y un trabajo fijo hasta el 2023. ¿Por qué? Porque después entré a otra agencia de Guadalajara y ahí trabajamos específicamente con Mercado Libre. Entonces, otro conocimiento que me permitió aplicar con otros clientes y que hoy en día agradezco mucho porque pues ahí ya era trabajar con un Nissan, con un MasterChef, con empresas transnacionales, con empresas de Colombia, de Chile, de Argentina, y exclusivamente también con el ecosistema de Mercado Libre, que todo el e-commerce. Todo un fenómeno, ¿no? Sí, entonces yo personalmente hasta el 2023 estuve, ahora sí que medio tiempo en un trabajo y medio tiempo en mi agencia. Me voy a ir así como ya preguntas que tengo anotadas. Ya que tú tomaste cursos, me imagino que de todo tipo, tamaño, sabor y hasta idioma, me estás diciendo. Sí. ¿Qué tip o cómo nos sugieres identificar cuándo es un buen curso? Y también, ¿es un buen curso cuando es un ticket elevado? O sea, siempre cuando yo estoy pagando un ticket caro, que a lo mejor también llegaste a hacer eso, ¿es garantía de que yo voy a recibir un buen contenido? ¿O también hay que ver ciertos aspectos que no, quisiera que nos compartieras? realmente el ticket no influye tanto en la calidad del contenido, pero sí influye en qué tan comprometido estás con el taller o con el curso, ¿no? Ahora sí que depende mucho. Si vas empezando, vas comenzando, tú apuéstale a cursos o baratos o gratis, pero que tú vayas aprendiendo herramientas, ¿no? Y desde eso básico, o sea, tú necesitas una base. Si desde esa base no aprendes bien, pues esto te va a quedar pues demasiado, va a ser demasiado para ti, o sea, que te enseñe una estrategia muy avanzada cuando todavía no sabes aplicar lo básico, pues no te va a ser funcional, ¿sale? Entonces por eso es que no necesariamente un curso caro que te va a enseñar la última estrategia, el último actualización, etcétera, te va a servir si no tienes la base. Entonces, si vas empezando, necesitas ir de la base en crecimiento. Entonces, así es como yo lo apliqué y sí, algunas de estas agencias me pagaron incluso cursos y capacitaciones del cómo hacer mejor campaña, etcétera. Pero realmente mucho de lo que te enseñan en lo digital sí es muy básico, la verdad, pero les sirve mucho a los emprendedores que van empezando. ¿Sale? A mí ya, por ejemplo, ya no me sirve tanto un curso de ese estilo, ni tanto los más caros, porque te digo, casi la mayoría de los que venden cursos en línea solamente te enseñan lo básico o lo nuevo que se está aplicando, ¿no? Pero sí tienes que tener esta parte de la experiencia, de, pues sí, la práctica tal cual, porque la práctica es lo que hace el maestro.
Claro. no tanto el conocimiento per se. Sí, claro. Ahora, otra pregunta que ahorita acabas de dar como un antecedente. ¿En qué momento yo, emprendedor, porque pues inicias y te vuelves todólogo, ¿no? Yo, emprendedor, ¿es conveniente empezar con estos cursos en línea y eso? ¿Y en qué momento, ya siendo yo, teniendo ya mi negocio, o que ya tiene 10 años, pero en qué momento yo, si mi negocio ya tiene 10, es que no es lo mismo el emprendedor que va iniciando, Claro. al que tiene negocio 10, 15 años, pero nunca dio el salto cuántico a lo digital, tiene que iniciar con un curso, pero el tema es, ¿en qué momento yo tengo que, en estos dos panoramas, tengo que tomar los cursos y hacer toda esta carrera, y en qué momento mejor contrato a alguien? Ok. Cuando vas iniciando necesitas cursos. O sea, ¿por qué? Por lo mismo que te digo de la base. Como el marketing o la publicidad es un servicio básico para tu negocio, necesitas conocer cómo funciona. Si no sabes cómo funciona, normalmente pues no va a ser de gran utilidad para tu negocio, ¿sale? Porque hoy en día es muy fácil picarle al botón azul de promocionar a tus publicaciones. Sí, es muy fácil y puede que te funcione los primeros meses, pero después ya no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque tienes que aplicar conceptos básicos de la comunicación y de toda esta parte de la publicidad en general, sin hablar de lo digital o lo tradicional fuera de lo digital. Ahí es donde un emprendedor empieza a ver sus resultados, y cuando tú empiezas a ver resultados y quieres mejorar esos resultados, pues empiezas a invertir un poquito más en conocimiento. Ok, ya pasas a la fase de ya me va muy bien, ahora necesito más, o sea, crecer más. Ahora es donde entra la agencia, porque una agencia, bueno, para primero identificar que una agencia te va a servir o no te va a servir, porque en la pandemia surgió una epidemia también de agencias. Y de paquetitis. Sí, no, y realmente la mayor parte eran estafadores. Vieron la oportunidad, era como los cubrebocas, ¿no? Que en ese momento, pues todos necesitábamos cubrebocas, todos necesitábamos campañas también, analogía, ¿no? excelente analogía. Pero justamente estas microagencias o estas personas que empezaron a hacer campañas, también empezaron a joder a muchos empresarios y emprendedores, porque solamente cobraban y no les daban resultados. Nada. Sí, mi respuesta. Entonces, realmente la parte de la industria de las agencias de marketing fue muy dañada, muy beneficiada y muy dañada a la par. Claro. Beneficiada para los que pues, realmente ya tenían tiempo haciéndolo y lo hicieron bien y les fue bien a sus clientes, pero la mayor parte, que era, no sé, un 80%, un 90% de las agencias que surgieron en ese entonces, solamente jodieron a los clientes, ¿no? Entonces, sí, claro. Entre el 2021 incluso hoy en día, todavía hay cierto recelo con las agencias en esta parte, ¿no? Porque sí se invertía mucho en la parte de digital y funcionaba muy bien, pero es lo que te digo, ya después de cierto periodo, digámoslo, de un año haciendo campañas de forma, ¿cómo se le puede decir? Pues sin tanta experiencia o sin tanto conocimiento, empieza a caer los resultados, porque hay que hacer cosas distintas, hay que innovar, hay que estar a la vanguardia. Por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial pues, también vino a revolucionar esta parte de constantemente cambiar las estrategias o estar a la par de lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Y eso muchos no lo supieron hacer y hacían lo mismo, pues no llegaron a un buen resultado y pues jodieron a los emprendedores. Entonces, principalmente, ¿cómo saber cuando ya necesito una agencia? Cuando ya tengo un mercado validado, es decir, ya tengo clientes que recurrentemente me están comprando. Ahora necesito crecer mi negocio de forma más exponencial o
digámoslo, más arriesgada, refiriéndome no solamente a un mercado local, sino a un mercado nacional o internacional. Ahí es ya cuando necesitas una agencia, porque si te quedas en lo local, pues sigue manejando tú las campañas sin ningún problema. O sea, el mercado local pues ya te conoce o ya te empieza a consumir de forma regular. Pero ya cuando te quieres expandir a nivel nacional o internacional, ya necesitas una agencia que tenga el conocimiento, la experiencia y los clientes que validan que vas a tener resultados con esta agencia. Cuando yo hice, entonces validar es, yo hice esta campaña, esos son los resultados. Exacto. Sí, o sea, realmente hoy en día, por ejemplo, las agencias más importantes de México sí se especializan mucho en un sector. Por ejemplo, la que estuve en Guadalajara pues, se especializaba mucho en estrategias de cómo vender en Mercado Libre. Entonces, eso les ayudó muchísimo. Hoy en día, por ejemplo, nosotros nos especializamos mucho, no tanto en un sector como tal, sino en un tamaño de empresa. Las empresas medianas para nosotros son nuestro nicho. ¿Por qué? Porque hemos encontrado la metodología precisamente para crecer esas empresas al siguiente nivel y pues que sigan constantemente en crecimiento. Si ya tú quieres, por ejemplo, llegar a una empresa transnacional, pues yo te diría que ve a un siguiente paso, ve a una agencia que te lleve a esos niveles, ¿sabes? Porque a lo mejor para mí puede ser muy fácil hacer una campaña para Estados Unidos, para Europa, estando aquí en México. Pero una agencia que tenga ese conocimiento de cómo conseguir clientes o validar tu producto en otro mercado totalmente distinto al mexicano, no, pues es otro nivel y es algo que nosotros queremos lograr en un futuro. De hecho, nosotros le vamos a apostar al mercado chino. Hoy en día ya estamos teniendo ciertas conversaciones, cierta experiencia, pero todavía te diría, todavía no estamos especializados en el mercado chino, pero sí queremos llegar a ese nivel. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ya hace rato nos comentaste el nombre de tu antigua marca. Uh-huh. ¿Cómo se llama tu marca actual? Keyboard, justamente. Sí, del teclado. Ajá. ¿Y en qué se especializan en este momento? En este momento, realmente, bueno, solo para dar un poquito más de contexto, ya ven que les comenté que hacíamos de todo. Hoy en día nos especializamos más en campañas de redes sociales, porque hemos encontrado que a pesar de que muchos no le apuestan exclusivamente a redes sociales, sino por ejemplo a campañas de Google, a campañas en Mercado Libre, etcétera, las redes sociales es donde todo el mundo tenemos nuestra atención y donde en algún momento va a haber un comprador, un usuario, alguien que se va a interesar por tu producto o servicio. Y realmente tiene un mayor impacto. ¿Por qué? Porque no solamente estás vendiendo, estás haciendo un reconocimiento de marca. Es como cuando Coca-Cola entró a México. No entró solamente con un producto, sino haciendo el concepto de que este producto reunía a la familia, ¿no? Entonces, principalmente las redes sociales nos han ayudado mucho, tanto a nosotros como a nuestros clientes, al no solamente impactar en sus ventas, sino también a crecer su marca. Reconocer la marca es de lo más importante que hay en el tema de estrategia digital. Y en el tema de estrategia, una empresa que apenas va a iniciar, mediana, uh-huh, o un emprendedor que necesita iniciar, en tu expertise, ¿cuál es el camino, no? Porque dices página web, redes sociales, luego Facebook, que si Instagram, que si mi producto o servicio va para Instagram, que si TikTok. Entonces, ¿qué es en tu expertise lo que tú nos sugieres comenzar, ¿no? En un caminito? Miren, yo empecé con redes sociales y es lo que más me ha dado, no solamente a nivel negocio, sino a nivel empresa, ¿sale? Entonces, redes sociales es mucho más fácil que empieces sin necesidad de una página web, sin necesidad de tener gran cosa. O sea, puedes empezar desde tu casa, vendiendo desde tu casa.
en redes sociales, ¿sale? Entonces yo les recomiendo siempre empiecen con redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, TikTok te da mucho más alcance y tú pagando pequeñas cantidades puedes vender mucho, ¿sale? Entonces empiecen por esa parte de redes sociales, empiecen sobre todo con el video, que es ahí también una estrategia claro. que nos ha funcionado mucho. ¿Por qué? Porque impacta más. Y luego dices, el video, TikTok, redes sociales. Que cuando decimos redes sociales estamos diciendo TikTok, Facebook e Instagram, ¿no? Ajá. Incluso en LinkedIn, ¿eh? Y YouTube. YouTube también. O sea, YouTube es parte del ecosistema de redes sociales. Nada más que ahí, por ejemplo, no te diría empieza con una campaña de YouTube porque prácticamente es mucho más inversión, es mucho más tiempo para que te dé un resultado. Entonces empieza con lo básico: Facebook, Instagram, TikTok hoy en día. Esas tres, con esas tres puedes empezar y pues ir creciendo poco a poco, ¿no? Ya después, si tú quieres hacer una página web, una tienda en línea, invertir en otras plataformas, súper bien, pero empiecen con lo básico, que es redes sociales. ¿Y cuándo empiezo a dar cuándo sé que yo ya necesito dar el brinco a la página web? Porque después si te metes a la página web, después es campañas en Google, bueno, sí. Y empieza... Miren, cuando tú ya necesitas una página web, más bien, ¿a qué sectores? Si tú te dedicas mucho más a la parte de servicios, después de que ya tú tienes un sistema de ventas, digámoslo, como que atención a WhatsApp, ya tienes tiempo en el mercado, ya tienes una autoridad, digámoslo, en el mercado, ya necesitas una página web. ¿Por qué? Porque las personas que se interesen por tus servicios las puedes enviar ahí y ahí ven toda la información sin tú tener la necesidad de explicar uno por uno, ¿sale? Entonces ya cuando tú tienes tu sistema de ventas, tu negocio un poquito más consolidado, ya necesitas una página web. En el tema, por ejemplo, de los productos, que ¿cómo sé cuándo invertir en una tienda en línea? Porque ahí es la pregunta. Es otro show. Sí, claro, que no te dicen las campañas. Exactamente. Cuando tú ya tienes también un sistema de logística, de atención al cliente, y no solamente de ventas, es decir, que tú ya tienes un mercado objetivo y que ya tienes una necesidad de expandir tu mercado, ya necesitas una tienda en línea. Mientras tanto, yo no recomendaría la tienda en línea. ¿Por qué? Porque es mucha inversión, no solamente en hacer la tienda en línea, sino en publicidad. ¿Por qué? Porque para que una persona te compre en tu tienda en línea, al menos tuvo que haber entrado unas 10 o 15 veces sin hacer nada. ¿A tu página web? A tu tienda en línea. Ah, bueno, sí, a tu tienda en línea. Ajá. ¿Es en serio? Sí. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque pues, ahorita ya hay un montón de opciones. La gente, la verdad, hoy en día se inclina más por Amazon, por Mercado Libre, porque son tiendas en línea que ya son consolidadas, que son internacionales, que tienen un soporte de logística, que tienen un sistema de pagos impresionante, un sistema de devoluciones impresionante. Entonces, por eso es que yo no recomendaría una tienda en línea en la primera etapa o incluso en una etapa media del negocio. Yo te recomiendo más, si tú quieres vender productos de forma nacional, vete a Mercado Libre, vete a Amazon. Aunque te quiten gran parte de tu comisión o tu utilidad. ¿Por qué? Porque ahí lo que estás haciendo es presencia de marca, y ya cuando tú veas que tienes demasiadas ventas y no te es redituable en Mercado Libre y Amazon, ahora sí haz tu tienda en línea y todas esas personas que ya te conocen, ya te consumen, llévalas a tu página y te quitas de muchos problemas porque ya te conocen. Déjenme decirles que esta información que nos está dando Walter, no cualquier experto o dueño de agencia te lo dice con toda la transparencia y naturalidad que nos está diciendo ahorita frente a cámara. Porque para muchas agencias, que es de las que estás hablando, pues es decirte y venderte el paquete o el servicio sin
valorar si es viable o recomendable para ti de acuerdo a la etapa en la que tú estés, ¿verdad? Claro, sí, esta parte de ser muy sincero creo que es lo que también nos ha diferenciado, porque es lo que les decimos a los prospectos. Normalmente, para que una campaña te dé no solamente resultados, sino buenos resultados y rendimiento, es decir, ganancia, reconocimiento de marca, no tarda un mes. ¿Cuánto? Tarda de 3 a 6 meses, ¿sale? Dependiendo del sector. Pero sí, es un periodo que tú tienes que apostarle e invertirle. Más o menos de cuánto estamos hablando de la inversión de esos 6 meses, con sinceridad. Es que puede ir desde, no sé, 1,000 pesos hasta infinito, ¿no? Depende mucho del sector y del producto y del servicio que estás vendiendo. Obviamente, si tu producto cuesta 150,000 pesos, no le puedes invertir 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque para encontrar una persona que invierta 150,000 pesos, vamos a tener que o apostarle en el tiempo esos 1,000 pesos, no sé, un año mínimo, para que alguien te compre 150,000 pesos, si no es inmediato, pues. Pero si tu producto vale, no sé, 100 pesos, 200 pesos, pues puedes empezar a vender desde el primer mes, sin problema, con esos 1,000 pesos. No, sí influye mucho en el valor del producto, en el valor del servicio, en cuánto tiempo pues tú puedas conseguir, incluso en cuánta autoridad tienes dentro de los negocios. Porque yo, o sea, siendo sincero, hoy en día yo con 500 pesos te puedo vender 10,000 pesos de un servicio que yo tengo, ¿no? O hasta 20,000 pesos con 500 pesos, pero porque yo ya estoy teniendo una autoridad, es decir, en mis campañas yo estoy poniendo, tengo tanto tiempo en el mercado, claro, tanta experiencia, y las personas pues... Continuidad. Exactamente. Entonces cuando hablan con nosotros, pues también les somos sinceros de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Ahora sí se animan, pues, pero no es algo que sea recurrente, digámoslo. Ya tienes que tener un proceso de ventas también, que eso es otra parte que... Tampoco te dicen. que tampoco te dicen. Realmente las agencias estamos dedicadas a acercarte, a posicionarte, a que la gente te conozca, no a vender, ¿sale? Sí, hay agencias que se dedican tanto a la parte de la promoción como a la venta, pero la mayoría solamente se dedica a la promoción. Nosotros estamos empezando a asesorar a nuestros nuevos clientes, a los clientes que ya tenemos, les damos una pauta de hay que hacer esto, hay que hacer aquello para que se logre la venta. Pero ahorita que ya tenemos precisamente una metodología, un proceso de ventas, les vamos enseñando esa parte, pero no es que el marketing esté encargado de vender. Tú como empresa estás encargado de vender, ¿sale? Entonces es algo que la mayoría de las agencias te dicen, sí, sin problemas te conseguimos 10 ventas, 15 ventas, 20, 50,000 ventas. Sí, pero como quién atiende, cómo cierras, cuál es la línea, ¿no? O el embudo de venta. Exacto. Porque pensamos, y es un error, si tú en un clic vas a vender y decir, lo compro, o sea, no es tan fácil. Y la realidad es que en las ventas normales también no es todo un proceso de venta, y más en servicios. Claro, ¿Estás de acuerdo? Mucho más en servicios, porque, más si quieres vender servicios y productos de alto valor, necesitas una estructura de ventas muy buena para no solamente convencer, sino llegar a un mercado que lo necesite, ¿sale? Porque no es lo mismo que yo te venda 150,000 pesos a ti que al empresario, no sé, de toda la plaza. No, claro. Así. Oye, Walter, ¿y la IA qué onda? Porque ustedes presentan, cuando estamos aquí en el club de Click con Meta, la IA como, toma el cuaderno y abre la hoja y no sé qué, o sea, con una naturalidad y nosotros, wow, y vemos y lo hacemos y resulta tan sencillo, que sé que es parte de su metodología, pero tú, ahora sabiendo que como nutriólogo tienes toda una base científica, sí. generas una dieta para cada campaña, tú
¿en qué momento te empiezas a toparte con la IA? Porque estoy segura que estás todo el tiempo actualizándote. ¿Qué pasó Claro. por tu cabeza, ¿no? Cuando dijiste, caray, ¿qué es esto? Miren, la IA pues empezó con el auge de 2023, finales de 2023, principios del 2024. Entonces, realmente tenemos muy poco tiempo con este tema de la IA, pero lo que nosotros nos ayudó es que ya teníamos experiencia, ya teníamos precisamente un proceso y nada más la IA nos ayudó a hacer más, a optimizar tiempos, al tener incluso mejores datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo toda una investigación de mercado, pues tenía yo que visitar varias páginas, ver varios competidores de mis clientes, ver estadísticas que me arrojan algunas plataformas, pero con la IA, si tú le dices, dame estadísticas del mercado del sector salud enfocado en México, me las da, ¿no? Entonces ya no tengo que andar buscando página por página, sino solamente veo lo que el ChatGPT o lo que el Gemini me arroja, y con eso ya empiezo a tomar decisiones, y obviamente eso hay que validarlo, pues, pero hemos encontrado que pues todo lo que nos arroja la IA ya es un resumen, bueno, depende de cómo se lo pidas, pero es un resumen de lo que tú realmente necesitas para tomar acción. Entonces, sí, la IA nos ha ayudado mucho a optimizar tiempos, a optimizar tareas, y sobre todo también costos, porque el Sí. tema de que ya te desarrollen, por ejemplo, una fotografía de producto, tú puedes tomarlo con tu celular, sea de la calidad que sea de la marca que sea, a esta tasa, por ejemplo, y con la IA pues te lo mejora, te lo hace mucho más llamativo, y pues eso ya lo puedes empezar a poner en campaña y sin problema funciona, Ok, pues ya te echaste mi pregunta de qué es la IA, ¿no? ¿Qué es hacer la IA para nosotros? Porque después se suele mucho estigmatizar o creer que nos va a hacer flojos, pero Claro. es una herramienta. Sí, específicamente es una herramienta sobre todo para apalancarse. No es para que tú eches la flojera, ¿no? Es principalmente para que tú... es como si fuera un Facebook, un Instagram. En vez de que tú vayas casa por casa, Facebook e Instagram ya tiene... Sabiendo los chismes de mi vecina. Exactamente. O tocando puerta por puerta, las campañas es una herramienta al igual que la IA o la inteligencia artificial. Entonces, tú aprovechas las herramientas, es como, no sé, un ejemplo muy burdo. Necesitas un clavo y un martillo para poder poner un cuadro o algo de esto, ¿no? En una pared. Entonces, justamente la inteligencia artificial es parte de una herramienta. No lo es todo, ni le apuestes todo a la IA. La IA solamente es una herramienta. Una herramienta, claro. Pues bueno, antes de iniciar, si alguien de nuestro auditorio quisiera hacerte una pregunta, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde están sus redes sociales? ¿Cómo contactarlos? Si alguien está escuchando y quiere trabajar con ustedes, Claro. ¿cómo los encontramos? Nos pueden encontrar en redes sociales. Yo personalmente estoy trabajando mi marca personal, que es en Instagram, @Walter, con Walter.Rotzinger. Ahí es donde estoy más activo, donde estamos haciendo contenido con respecto a la IA, con respecto a las campañas. Incluso tenemos también un podcast referente a marketing y salud, que también es algo muy de mucha ayuda, no solamente para los que se dedican a la salud, sino por ejemplo a los cosméticos, a los seguros, a la salud integral, o sea, salud financiera, salud física, salud emocional. Entonces ahí es donde estamos más activos con respecto a eso. Me pueden contactar directamente ahí y ya les mando información sobre lo que hacemos acá en la agencia de Keyword. Estamos en networkings acá en León en forma digital. También estamos haciendo algunas clases online, pero pues todo lo van a encontrar ahí en mis redes sociales.
Les repito, en Instagram y TikTok como @walter.rotzinger. Y está con nosotros en Gimnasio Mental cada tercer miércoles del mes en su Club Click con Meta, ¿no? Exactamente. Compartiéndonos sus claves y su manera tan sencilla y autodidacta como lo hiciste y lo has hecho para iniciar estos temas del marketing. Claro. Bueno, pues ¿tendrán aquí alguna pregunta? Mili, adelante. Yo me dedico, bueno, tengo una inmobiliaria y, por ejemplo, cada mes nos hemos enfocado en meter campañas. Porque más que un producto, pues también vendemos un servicio. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita nos hemos metido como mucho a los videos cortos, porque ahorita la gente lo que quiere es rapidez. Claro. Entonces, pero mi pregunta es si tú recomiendas como que cada mes sea cambiante, por ejemplo, en este caso el contenido, o si uno nos funcionó, probemos con ese cierto tiempo, también para no pues, aburrir a la gente claro. con lo mismo, o sí que sea cambiante cada mes. Mira, en el sector inmobiliario nos ha tocado que es muy cambiante. Es decir, la atención del cliente tiene que ir cambiando mucho. ¿Por qué? Porque sí hay mucha inmobiliaria que está haciendo lo mismo. Entonces, si tú identificas que ya hay mucho de lo mismo, empieza a hacerlo diferente y distinto. Okay. Y ahí es donde te vas a empezar a dar resultados, porque al ser el primero es el que pega mejor, ¿sale? Entonces, sí, te digo que sí repliques algunos contenidos que veas que le están funcionando mucho a las personas, pero específicamente en el sector inmobiliario, mientras más innovador seas, mucho mejor te va a ir, ¿sale? Entonces, en campañas sí hay que ser distintos. Oye, pero cuando dices es funcional, ¿es vistas o de ahí después hay un... Como el contacto de los leads? Ajá. Sí, o sea, hemos tenido como vistas en unos, pero no mucho leads. Y en otro hay más para que invita a la persona como a contactar y no sin tantas vistas. Okay. Yo creo que también ahí está lo padre, ¿no? Pero claro. Al final nos vamos dando a conocer, pienso yo. Claro. Pero, por ejemplo, pasa que en uno te esfuerzas un montón, te pones el mejor outfit, las mejores palabras y todo, y no jala. Claro. La mejor producción. No jala. Y hay uno que me pasó que hizo uno así de rápido porque la de marketing ya me dijo, Mili, mándame tu video. Y yo, ok, lo hice rapidísimo y jalo más. Entonces, pero sí, o sea, tomar la idea de que sea más innovador, porque sí me salen reels o videos de otras inmobiliarias, claro. Como que de ahí aprovechar y cambiar. Sí, agarrar un poquito de lo que están haciendo las demás. A nosotros en lo inmobiliario nos ha funcionado. Y ser muy específico en qué es lo que vendes, porque casas o departamentos, pues hay miles, ¿no? Pero en qué es lo que es especial ese departamento, esa casa, enfócate en eso porque eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. Ya hablo de por ejemplo, en este sector inmobiliario, a ti, o sea, ¿sabes qué es lo que funciona más? Si como tal una persona grabarse o utilizar la inteligencia artificial, no sé. A lo mejor yo diría la persona porque la gente confía más en una persona y más en este sector, que es muy delicado, o si no recomiendas usar como la inteligencia artificial. No, ahí sí te recomiendo más tu persona. Digo, hoy en día con la inteligencia artificial te tomas una foto tú y eso lo puedes convertir en un video y una inteligencia artificial. Pero lo que sí hemos notado es que todavía la gente no está al 100% confiada de la inteligencia artificial con ese sector en específico. Con, por ejemplo, moda, alimentos, pues todavía sí, pero con los sectores más delicados, digamos, un abogado, un asesor de seguros, el inmobiliario, la salud, todavía no. O sea, hay que ir viendo, tal vez probarlo. Nosotros todavía no lo hemos como que probado al 100%, solamente con algunas imágenes y así, pero sí, puedes probarlo y a lo mejor sí te funciona. Gracias.
¿Vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta ahorita que se me fue y es un poco personal, pero creo que es importante. ¿Qué significan tus tatuajes? Híjole. Si no lo vieron, Eso es muy personal. Pues realmente, o sea, hablando primero como de la parte comercial, la gente sí nota o ha notado antes que no tenía tatuajes y ahora sí he notado que soy más creativo, o sea, por solamente tener no tatuajes. manches. Para que fluyan los videos, Lili. Pero no es como que eso es lo que me dio la creatividad, ¿sabes? Nada más es como una perspectiva de los demás hacia mí. Entonces no sé si eso hace que confíen más, No manches. pero hoy en día a lo mejor es parte de mi personalidad y todo, pero sí es más con un enfoque personal, es porque me gusta la música y muchos de mis tatuajes son con respecto a la música. Aquí tengo una batería, aquí tengo uno de los discos que más me gustan de mis bandas favoritas, aquí tengo el logo de una banda que me gusta mucho, o sea, tengo mucho de música y de lo que son mis hobbies en tatuajes, pero eso no tiene mucho que ver. Y de repente como que las personas me ven más creativo, me ven como que más coherencia, tiene más coherencia que yo esté tatuado a que me dedico al marketing que antes, cuando yo les platicaba, yo soy nutriólogo, pues tenía más sentido que no estuviera tatuado, ¿sale? Entonces como que eso ha hecho una diferencia importante en la perspectiva que yo doy y ha sido curioso también. Híjole, Valder, pues ha sido un gustazo, de verdad, escarbar. Mira, aquí Hay está más Juan preguntas. José. A ver, Juan. Mira, a mí me inquieta mucho. Yo apenas voy a ingresar al mundo de los negocios y voy a tener que ver con cuestiones de tecnología, pero al mismo tiempo tengo que hablar de mi experiencia en ventas. Claro. Yo no puedo entender a alguien que va a vender algo si no sabe hacer preguntas. Claro. Entonces, hay un momento en el que yo he escuchado a muchas personas aquí en gimnasio que me dan la impresión de que ven en la tecnología o en la inteligencia artificial como que el toque mágico donde se van a generar ventas casi en automático, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no soy partidario de ello, pero a mí me gustaría tu punto de vista en el sentido, por ejemplo, yo como agente de seguros sabía que a los grandes números, a determinado número de visitas, me daba cierto porcentaje de cierre. Uh-huh. O sea, yo de cada 10 vendía una, uh-huh. Cuando eran 10 vendía 2, y empezaba yo a darme cuenta que aumentaba mi capacidad, mi técnica de ventas, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial, uh-huh. ¿Cómo se puede valorar? ¿Estaré entrando en el engaño de que la tecnología se va a encargar de generar mi porcentaje de venta más alto? Yo diría que no puedo descuidar mi habilidad, mi crecimiento de vendedor. Claro. Que la tecnología sí es una herramienta, porque insisto, la percepción es de que hoy pareciera ser que es, a ver, pon este video y va a haber una fila de gente pidiéndome el negocio. Uh-huh. Y el otro punto es, yo creo que el lenguaje que debemos de utilizar dentro de esto es saber preguntar. Claro. Yo no puedo promover una entrevista, yo no puedo promover el que la gente diga, a ver, espérame, ¿qué es tu producto? Si no le sé preguntar. Claro. Para mí sigue siendo la materia prima, ¿no? O sea, si yo me dedico a los seguros, tal vez yo le tendría que poner en una campaña es, ¿qué pasaría si usted en este momento le hubieran robado su automóvil ayer? ¿Estaría en problemas? Claro. Y dejarlo así. Uh-huh. A ver, oye, ¿a qué te refieres con eso? ¿No? Uh-huh. Cosas de este tipo. Claro. Pero estoy engañándome con la idea de los porcentajes, estoy acusando
falsamente la expectativa de personas que no soy yo, de que estén viendo en inteligencia artificial una posibilidad automática de éxito. ¿Me estoy engañando? ¿Sí es la inteligencia artificial para generar éxito? ¿O qué recomendaríamos a colegas que están iniciando su negocio? Claro. Mira, básicamente los negocios siempre han sido iguales y siempre han funcionado igual. Aquí lo que cambia es qué es lo que está haciendo la gente para conseguir tu producto, tu servicio. ¿Sale? Entonces, con respecto a tu pregunta, la parte de ventas, por eso es que lo aclaré, es algo que todavía hay que hacerlo de forma casi con una estructura manual, digámoslo, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que va a ser el marketing, o sobre todo el marketing digital, o la inteligencia también artificial, es acercarte al momento de la entrevista, al momento de la prospección. Sí te va a acercar, pero tú como vendedor tienes que tener las herramientas propias y tu personalidad para generar la venta. O sea, per se, la inteligencia artificial y las campañas no te generan ventas. Lo que generan ventas es tu método, tu personalidad y tu modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, yo puedo vender, sí, en lo digital, pero grabándome a mí, digámoslo, ¿no? O grabándome a mi vendedor, pero ya están viendo a una persona, ya están viendo un proceso, ya están viendo estas herramientas de venta, no exclusivamente que estén aquí en presencial, pueden estar en China y tú venderles. Por eso es que te decía, ¿no? Sí hay un gran potencial, pero a fin de cuentas a quien le compran es a ti, a tu proceso y a tu modelo de negocio. Claro, perdóname, nada más un último detalle. ¿Qué me puede suceder? Me interesa una campaña y de repente me encuentro con que el producto que yo estoy manejando me viene una avalancha de clientes y no tengo la capacidad de solventar o de producir o de conseguir la mercancía suficiente para poder abastecer. O sea, esa parte yo la encuentro también muy necesario ubicarla, porque tal vez puedo sobrevender algo que me genere una demanda muy alta y yo no tenga capacidad de solventarla. Claro. ¿Sí? Esa parte, bueno, yo te felicito más que nada porque me gusta esa sinceridad y ese estilo. Y siento yo que se vuelve indispensable. Oye, dime, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Puedes manejar A, B, C y D? Vale, pues entramos, ¿no? Pero si nada más sabes manejar A y B, espérame, lo vamos a hacer de esta manera, sí, ¿no? Sí. Ahí es algo muy interesante que yo recomiendo, sobre todo esta parte de productos o de capacidad de atención. Las pruebas que tú haces con respecto a cómo validar un producto, un servicio, y que esas pruebas tú los manejes como preventa, como servicio exclusivo para este mes o para este periodo de tiempo, nos puede ayudar a dar una idea de validar primero el producto, el servicio y el modelo de negocio, ¿no? Claro. Que eso es muy interesante, que ya están empezando a hacer. Por ejemplo, Amazon lo hace desde que tiene productos propios. Ha validado incluso con productos de otros competidores que se vende. Entonces ahí es muy interesante que ustedes no arriesguen todo en una sola campaña, en un solo producto, en un solo modelo de negocio, sino que si van empezando, vayan haciendo pequeñas pruebas. Con tanto inversión obtuve estas ventas, o obtuve estos prospectos. Ok, si me fue rentable, no me fue rentable. Si me fue rentable, pues le sigo apostando de menor a mayor, perdón. ¿Por qué? Porque puede pasar justamente lo que nos platican de este lado, que sobrevendas algo y ahí es donde tu marca empieza a tener problemas, no tanto de que entregues un buen producto, sino de credibilidad. Entonces la credibilidad realmente es lo que empieza a hacer un negocio pues mucho más confiable,
digámoslo así, ¿no? Claro. Y al final de cuentas lo que se vende con el tiempo es la confianza y que esa conexión entre proveedor y cliente pues se den a largo plazo. Por eso es que nosotros en exclusiva pensamos mucho en que los clientes que entren, pues ahora sí que duren lo más tiempo posible hasta que lleguen al siguiente nivel, ¿sale? Que el siguiente nivel, pues, como les mencionaba, es la internacionalización, que ese es un nivel que pues, yo creo que la mayor parte de las empresas están buscando, pero que sí hay que pasar un proceso. Un sueño dorado. El sueño Exacto. dorado. El sueño dorado. Un sueño americano. Nidia, ¿tendrías una pregunta? Sí, es respecto a lo que compartió el señor Paniagua, porque compartimos una parte de giro de nuestros negocios. Yo creo que todo esto de la inteligencia artificial, de las campañas, todo esto que tú desarrollas, es una fuente más de prospectación. Viene a ser una fuente más. No vamos a dejar de usar las fuentes tradicionales que ya tenemos, es solo agregar algo más. Perdón, no es la intención polemizar, pero yo he visto campañas de agentes de seguros que me invitan perfectamente a no acercarme. ¿Sí? ¿Campañas en redes o campañas Sí, de todo tipo? de todos. Es que llega el momento en que te venden la tragedia. Claro. ¿Sí? O sea, no puedes vender la tragedia cuando estás hablando de una prevención. Claro. Tienes que manejar un lenguaje alusivo a la prevención, no al momento del siniestro. Exacto. A ver si puedes convencer a Walter, a Paniagua, a una historia de vida aquí, ¿verdad? Y no nos robe minutos. Realmente, por ejemplo, ahí en la parte de marketing, que lo vimos incluso en la clase pasada de gimnasio mental, el storytelling que tiene el señor Paniagua le puede ayudar muchísimo, no solamente a crecer su propio nuevo modelo de negocio, sino a incluso encontrar nuevos modelos de negocio, por ejemplo, las asesorías a los asesores de seguros, etcétera, ¿no? O sea, el marketing se puede aplicar para varias cosas, pero las historias y el storytelling es algo que vende mucho. Claro. Y perdón, la tragedia, las emociones venden. Y la tragedia y el poner el peor escenario. Pues vende, para quien lo vio Hacen caer. protección y pueden vender, pero es una moneda al aire, ¿no? Es una moneda al aire. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, yo lo que he visto y lo he experimentado con agentes de seguros, lo que más vende es la confianza, la verdad. Que Claro. te prefieran a ti por cómo los estás asesorando, por qué es lo que le estás recomendando, sin mentirle, sin querer incluso venderle, vende más. La que no iba a preguntar. Pregunta. A ver, Walter, bueno, tú ya sabes a qué me dedico, yo soy asesora de belleza. Ahorita dijiste, váyanse producto por producto. Ajá. Dentro de Terramar hay más de 200 productos. Uh-huh. Yo ya como experta te pudiera decir, estos son los 5 que a lo mejor pueden pegar más. ¿Tú qué me recomiendas? O sea, que sí me vaya con esos 5 o que tranquilamente me lleve así de uno. Porque todos tienen una historia, Claro. todos puedo decir mil cosas, Claro. y no porque las quiera decir, porque tienen muchas cosas de beneficio. Claro. Pero no me quiero enfocar así de, voy a decir de todos, o tranquila, habla 5, no sé qué me recomiendas. Sí, es lo que mencionábamos hace un rato, valida los productos. Porque puede ser un buen producto, pero no tener un mercado, o un mercado que te compre de forma recurrente, o un mercado muy exclusivo, pues también tendría que ser muy costoso el producto. Ahí sí, en cuestiones de belleza, yo te recomiendo ir probando. Incluso, pues Terramar pues ya tiene su propia data. Creo que ahí también tienes que fijarte qué es lo que ellos están promocionando más para tú enfocarte a eso. Ah, perfecto. Sí, muy buen punto. Bueno, pues
la verdad ya vieron por qué nosotros estamos encantados con nuestro instructor en redes sociales. Muchísimas gracias, Walter. Gracias Y a ustedes. pues vamos a despedir a nuestro nutriólogo de las campañas sociales. Ya quedó para tu marca personal, aquí ya tatuado y bautizado en Gimnasio Montaña. Lo tenía muy escondidito, pero tú ya... Se alimenta sanamente tus redes sociales. Claro, su régimen de las redes sociales. ¿Verdad? Así que ya, ¿eh? Y ahí Ese está. grito nos lo tienes que dar. Nutre tus dedos. Tus planes de salud. Bueno, pues nos despedimos con este relajo y con este gran cierre. Nos vemos en la siguiente Gracias. entrevista. Bye.